Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos gozándonos en su presencia. Le felicito por haber vencido el reto, ¿verdad? A lo mejor usted vio ahí las nubes y dijo va a llover, pero aún así usted llegó a la casa del Señor. Saluda a su vecino, dígale qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así, con ese gozo, hermano, quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En lo que usted busca la cita bíblica, pedirles, hermanos, que continuemos en oración por nuestros hermanos. La hermana que perdió su esposo en estos días, nuestro hermano Isaías y su familia. Estar orando por ellos, hermanos, para que el Señor sea dándoles la fortaleza a cada uno de ellos. Amén. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando usted lo tenga, me indica por ahí con un fuerte amén. Muy pocos amenes todavía, hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hasta ahí, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Nosotros estamos como iglesia, hermanos, en un reto constante. Todo el tiempo como iglesia, como creyentes. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted, hermano, ha recibido a Cristo en su corazón, si usted era antes una vieja criatura, pero ahora es una nueva criatura, déjeme decirle que su reto y el reto mío es que nosotros, hermanos, podamos comer palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nuestro objetivo como iglesia, hermanos, en este día es que podamos nosotros darnos cuenta que necesitamos, como creyentes, diga conmigo, creyentes, como creyentes, hermanos, desarrollar o trabajar, hermanos, en que podamos nosotros tener un compromiso firme con la palabra. Yo le he puesto a este mensaje, hermanos, el compromiso de conocer las Escrituras, porque es un compromiso conocer las Escrituras, y que nosotros podamos tener ese compromiso, hermanos, en el estudio de la palabra, en la meditación de ella. No solo en el estudio y la meditación, pero que podamos retener ese conocimiento, hermanos. Que podamos nosotros también, aparte de ese conocimiento adquirido, podamos poner en acción, o sea, darle la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Sin todo esto, hermanos, que hemos mencionado, sin estos ingredientes, nosotros, hermanos, estamos en una derrota literal. El no conocer la palabra, el no tener conocimiento de la palabra, definitivamente es una situación triste, hermanos. Y hay que considerar todo esto, porque para nosotros es importante que al ir desarrollando esto, hermanos, nosotros vamos a poder eliminar la ignorancia en cuanto a las Escrituras, la ignorancia a lo espiritual, la ignorancia a lo bíblico. Tenemos muchos creyentes, hermano, dentro de las congregaciones, no solo esta, pero alrededor del mundo, hermano, creyentes que tienen años, o al menos que profesan ser creyentes y tienen años, diga conmigo años, y años y años y años, hermano, congregándose, y no conoce, o conoce muy, muy mínimo de las Escrituras, o posiblemente no conoce nada. Hay mucho creyente, hermano, que se basa solo en lo que el predicador le dice el día domingo, pero cuando termina el día domingo de estar en el servicio, se va a casa y jamás vuelve a abrir las Escrituras. Y eso es algo grave, hermanos. Es algo grave porque eso refleja algo en nosotros. Y cuando nosotros empecemos a levantar un sistema de conocimiento de la palabra en nosotros, hermano, vamos a eliminar esta ignorancia, pero al mismo tiempo vamos a ir fundamentándonos en algo sólido para nuestro crecimiento espiritual como creyentes.
O sea que ahora ya voy a ir adquiriendo conocimiento y voy a ir creciendo. Voy a ir poniendo un fundamento sólido sobre el cual puedo caminar. Y usted no tiene idea, hermano, la grande bendición que es tener un fundamento sólido o caminar sobre algo sólido en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 nos enseña de esta manera y dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí el Señor dice que escudriñemos las escrituras. Se lo está diciendo a alguien más, pero por algo, por alguna razón, el Señor habla, hermanos, y dice escudriñar las escrituras. En ellas vamos a encontrar muchas cosas, hermano, que van a ser de grande bendición para nosotros. Y bueno, en este mes que se ha estado celebrando, hermanos, el mes de la Biblia, es también importante que nosotros pongamos una pausa aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Hagamos una pequeña pausa y podamos autoevaluarnos y evaluarnos en cuanto a cómo está mi compromiso con la palabra. ¿Qué tan comprometido estoy yo con las sagradas escrituras? ¿Qué tan comprometido estoy yo con este libro sagrado? ¿Cómo está el compromiso personal de cada quien, hermanos? Y que podamos nosotros entender que este compromiso nos trae grandes beneficios y que también hay consecuencias, hermanos, de no estar comprometidos con las escrituras. ¿Sí me sigue aquí en esta tarde? Por mucho tiempo, hermanos, la humanidad vivió en la oscuridad en cuanto a lo espiritual. No tenían aquellas personas el acceso que nosotros tenemos a la palabra de Dios, hermano. En aquellos tiempos no había ese acceso y vivían en la oscuridad, en las tinieblas. No se sabía mucho de lo que hoy nosotros sabemos, porque los rollos, hermanos, sagrados que había en aquel entonces los tenían en los templos, o los tenían aquellas personas que solo tenían aquel acceso, hermano, y que no había también muchas copias de esos rollos o de esos libros. Aparte de que no había muchas copias, hermano, era algo costoso obtener algo de las sagradas escrituras. O sea que era un grande privilegio tener algo como esto, hermano, en aquel entonces, en la forma en la que ellos lo tenían. Aparte de eso, hermano, la mayoría de las personas, mucha gente no sabía leer. Hoy, hermano, la mayoría de las personas tiene el acceso a la lectura. Hay maestros por todos lados y no hay excusa para no darnos la oportunidad y crecer personalmente, pero también crecer en lo espiritual. Nosotros podemos pensarlo de esta manera, hermano. Yo traje unos datos aquí que quiero compartir con usted y quiero que abra sus oídos para que usted pueda hacer un contraste en lo que se vivía antes y lo que se vive el día de hoy. Por allá en el año 1440, hermanos, la Biblia tenía que ser copiada a mano. Y para que una persona pudiera tener una Biblia y que esa persona la pudiera copiar a mano, y tenía que ser por alguien especial que supiera cómo hacerlo sin errores, se tardaba meses, si no es que años, hermano. Era difícil tener un libro como este. En aquel entonces esa era la dificultad para tener una Biblia, hermanos, lo que nosotros hoy le llamamos la Biblia. Hubo un personaje, hermano, llamado William Tyndale. Él fue acusado de hereje, hermano, y después de haber sido acusado de hereje, fue quemado vivo. ¿Sabe por qué lo quemaron vivo a él, hermano? ¿Usted quiere saber por qué lo quemaron a él? En el año 1536 lo quemaron por un grande delito, hermano, por haber traducido la Biblia al idioma inglés. Imagínese, hermano, que eso era lo que tenían que sufrir aquellas personas para tener el privilegio tan grande que hoy usted y yo tenemos como congregación. Dile a tu vecino: tienes un gran privilegio. Despiértemelo ahí, dile: tienes un gran privilegio. En la Edad Media, hermanos, el poseer una Biblia en el lenguaje o en el idioma, hermanos, de esa región, era considerado como una herejía. En la Edad Media era considerado como una herejía. Y bueno, qué decir, hermano, nuestros antepasados murieron
derramaron su sangre, derramaron sus lágrimas, derramaron su esfuerzo, su economía, perdieron sus familiares, algunos de ellos, por tener, hermano, acceso a esto. Pero más que eso, ahora para que nosotros, hermano, disfrutáramos y ya no batalláramos para tener una Biblia en las manos. Yo quiero que haga algo simbólico conmigo. Tome su Biblia en su mano, hermano. Y si usted tiene un creyente ahí, creyente que usted sabe que es cristiano y no trae Biblia, dígale: voy a orar por ti. Sí, hermano, es que ya a este punto de la vida, mire, póngase así su Biblia aquí en el corazón por un momento. Ahí manténgala, hermano, ahí manténgala. De verdad, manténgala, porque este es un tesoro, hermano. Es un tesoro. ¿Verdad que es un tesoro, hermanos? Usted ahí manténgala tantito, hermanos. Mire el contraste en nuestros tiempos, hermano. Año 2025. ¿Cuántos estamos en el 2025? Tenemos Biblias, hermanos, cientos de Biblias en diferentes traducciones, en variados lenguajes, idiomas, dialectos. Tenemos la Biblia, hermano, en el celular, en diferentes versiones. La Biblia Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas. Hermano, Biblias en diferentes versiones. Por si acaso alguien no le entendiera a una, tiene la variedad y puede entenderle a otra. Hay comentarios bíblicos, o sea, personas, hermano, que se han dedicado al estudio y sacaron comentaristas que han allí recopilado su enseñanza y lo ponen, y son comentarios bíblicos que le ayudan a uno a profundizar más en la palabra, hermano. Tenemos concordancias bíblicas, por si usted quiere de un tema específico, usted va a una concordancia y ahí la concordancia te lleva y te dice y te hace una concordancia, te lleva de este texto al otro y te emocionas con todo esto. Tenemos herramientas de estudio, hermano, que hoy con tan solo un solo clic de la computadora o un clic del celular surgen muchas cosas que a nosotros nos pudieran ayudar para aprender más de las Sagradas Escrituras. Aparte de eso, hermano, está la Biblia en audio para que la gente diga: es que yo no sé leer. Está en audio, muchacho. Usted puede aprender ahí, a picarle ahí y usted va a escuchar la Biblia en un audio. Hay videos, hermano, de los libros de la Biblia, videos en YouTube. Hay ancianitos que les gusta ver los videos de YouTube, pero les gusta ver videos que nada que ver. Los ancianitos pueden ver esos capítulos de la Biblia, hermano, que están hasta dramatizados. Hay personas que sacaron ya un podcast que están hablando de la palabra, estudios profundos, hermano, de la palabra. O sea, hay un acceso inimaginable a las Escrituras. Y qué decir, hermano, de la libertad que tenemos tanto para leerla, escucharla y poderla predicar como ahorita, hermano. O sea, tenemos libertad para poder enseñarla, para poder hojearla. Mire, usted ya bajó la Biblia de su corazón, ve que usted no ama la Biblia, hermano, pero tenemos hasta ese privilegio de tenerla aquí, hermano. No se nos vaya a olvidar, hermano, que el miércoles pasado, el domingo pasado, yo les comenté de algo que sucedió el miércoles pasado, hermano. Así como usted ve a este individuo aquí hablando, así estaba él hablando, cuando de repente la bala, hermano, le quitó la libertad de seguir predicando la palabra, de seguir defendiendo la fe en Cristo Jesús. Esa libertad, hermano, es posible que empiece a una persecución, pero gloria a Dios que usted ya tiene una Biblia y que usted come la Biblia todos los días. Dígale a su vecino: gracias a Dios que tú lees la Biblia todos los días. Entonces, con todo esto, hermano, con toda esta información, ve el contraste, hermano, el contraste en la Edad Media, en el tiempo medieval. En aquel entonces, hermano, aquellas personas batallaron, caminaban largo trecho para escuchar la palabra, para que les prestaran una Biblia, hacían lo que tenían que hacer. Ahora el contraste, hay Biblia por todos lados, hermano. Este contraste, hermano, a nosotros nos lleva a que surja una pregunta incómoda.
incómoda, hermanos, y que tiene que taladrarnos en la mente y en el corazón y en todo el cuerpo, hermano. La pregunta es, con tantos recursos, hermano, ¿por qué todavía hay mucha ignorancia de la palabra del Señor? ¿Por qué todavía mucho creyente está en la oscuridad en cuanto a la luz que nos enseña la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay, hermano, un fluir en cada uno de nosotros? Porque es que batallamos para recitar un texto, para memorizar un texto, hermano. Y eso está en todas las esferas. Desde los que predicamos, pudiera haber predicadores que no leemos la Biblia, como cantantes y músicos, hermano, que no leen la Biblia. Imagínense en nuestro tiempo habiendo tanto recurso por todos lados. Es impresionante lo que se vive. ¿Por qué entonces todavía hay una terrible oscuridad? Porque todavía hay una ignorancia en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, hermano, con la palabra. Porque para leer la palabra, hermano, tiene que haber compromiso. ¿Sí está conmigo en la iglesia? Lo veo muy serio. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Es por falta de compromiso. Y hay algo que nos preocupa. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pregunto, ¿se nos ha dado mucho recurso en cuanto a las escrituras? Dígalo con convicción, hermano. ¿Amén o no amén? Entonces, al que se le ha dado mucho, dile a tu vecino: te van a demandar. Dile: te van a demandar esto. Porque no hay excusa, hermano. Ni una persona de las que están aquí sentadas no tiene excusa para no leer la palabra, no comer las sagradas escrituras. No hay una excusa. Cero excusa, hermano. Diga conmigo: cero excusas. No, yo no lo veo convencido. Diga conmigo: cero excusas, hermano, para no leer la palabra de Dios. Entonces, hay una anécdota, hermano, que yo quiero contarle rápidamente, que se relaciona con esto. Es un estudiante que estaba tratando de estudiar medicina, llegar a ser un médico. Y a este estudiante, hermano, le dieron acceso a muchas cosas. Le dieron acceso a las mejores bibliotecas, que él pudiera tener todo lo básico y lo más complicado para que él pudiera prepararse a lo máximo. Le permitieron tener profesores expertos en la materia que le pudieran ayudar, que le pudieran enseñar. Le dieron acceso a los mejores laboratorios con la mejor tecnología para que él pudiera hacer sus pruebas. Qué sé yo, hermano. Le dieron una beca completa para que todos sus estudios pudieran ser cubiertos y no tuviera él que preocuparse absolutamente de nada, hermano. ¿No cree usted que era una grande bendición para este estudiante? Le dieron mentores experimentados para que le ayudaran a decidir en las cosas que él estaba estudiando, y él pudiera crecer y llegar a ser un gran médico, hermano. Pero a este estudiante, hermano, con todos estos beneficios, rara vez él llegaba a las clases. Muy poco él se metía a estos laboratorios a hacer sus prácticas, hermano. Por tal razón, al no hacer prácticas, pues no está practicando y no va a poder ser alguien que pueda ejercer. No tiene conocimiento, es esporádico. Ignoraba a los mejores maestros, a los mentores no les hacía caso. Bueno, qué sé yo, hermano, pudiéramos decir nosotros de este estudiante que él estaba perdiendo una grande oportunidad, hermano. Grandísima oportunidad. Esa persona nunca debería de tener un título de médico, hermano. Y qué problema sería si esa persona se llegara a graduar con todas esas deficiencias, hermano, y tener un paciente en sus manos. Imagínate ser tú y yo un paciente en las manos de alguien así, hermano. Eso es preocupante. ¿Cuántos dicen amén a eso? No merecería llamarse un médico. No sé si usted puede ver ya no el contraste, sino la analogía que queremos hacer aquí, hermano, de que este estudiante, hermano, es como un creyente.
que dice que es creyente, que tiene todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que hemos hablado, todos los beneficios, todos los accesos, todas las Biblias, los comentarios, los diccionarios, los estudios bíblicos, los podcasts, las películas, todo lo que tiene, hermano. Pero es esporádico, tanto en congregarse, muy difícilmente lee la palabra, muy difícilmente sale de problemas porque no tiene sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones, cae en los mismos errores toda la vida y nunca, casi ni levanta las manos porque no sabe ni lo que es adorar, pero tiene años de creyente. Yo creo que alguien así, hermano, no debería de decir que es creyente. No sé qué opina usted de eso. Es lo que yo creo, hermano, de acuerdo a la palabra del Señor. Si está conmigo en la iglesia todavía. Entonces a nosotros, hermano, nos ayuda el tener una aplicación personal de las cosas, de la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra completamente, hermano, en nuestro idioma. O la Biblia suya está solo en inglés. ¿Está en el idioma español? ¿Usted puede entender bien su Biblia? Si ve, tiene usted acceso a una Biblia a la cual usted no va a batallar. Tenemos a un maestro, hermano, un maestro de primera, hermano. No voy a pensar que Jorge Rodríguez ni los maestros de educación cristiana, que gloria a Dios por todos ellos, pero el maestro de maestros, el Espíritu Santo, hermano. No decimos aleluya, pero lo despreciamos. Esa es la realidad. Diga conmigo, esa es la realidad. ¿Sabe por qué lo despreciamos? Porque cuando no leemos la Biblia estamos despreciando al maestro que inspiró las sagradas, ¿qué? Escrituras. Ejemplos bíblicos, hermano, que uno puede decir, es que esto es imposible vivirlo, pero no, aquí hay los ejemplos bíblicos, hermano, de hombres y mujeres que murieron. La Biblia está escrita con la vida de hombres que entregaron su vida por fe a nuestro Dios. O sea que sí podemos cumplir con lo que está aquí, vivir la palabra, hermano, comerla, digerirla, aplicarla, vivirla y ponerla en acción. Tenemos la libertad, como mencionábamos, para poder predicarla, poder estar aquí sentados y decir gloria a Dios, hermano. Está caliente aquí, pero sabes una cosa, está peor en otros países, hermano. Está peor en otros lugares. Ni siquiera hay asiento, ni siquiera hay techo, no hay nada. Y así hay multitudes que se congregan y muy pocos se quedan dormidos durante el culto, porque hay deseo de la palabra y compromiso con la palabra. Despiértame a tu vecino, dile: Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Entonces, ¿tendremos alguna excusa, hermano, para seguir en la ignorancia espiritual? No la hay. Imagine que viene nuestro Señor Jesucristo y viene y se presenta aquí y yo pudiera decir: hermanos, ahora tenemos una presentación o una participación diferente. Vamos a darle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él se parara aquí, hermano, y nos preguntara a cada uno de nosotros y nos dijera: ¿qué has hecho con todos los recursos que yo te he puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con todos los recursos? ¿Qué contestaría usted para esto, hermano? Le doy 30 segundos. Pregúntele a tu vecino: ¿qué has hecho con todos los recursos? Pero contéstele, haga ese ejercicio, hermano. Haga algo. Seamos participantes de todo esto. ¿Qué hemos hecho? Pienso que hemos desperdiciado muchas cosas. El compromiso, hermanos, de crecer en la palabra no es una opción. Es algo que tiene que ser un fundamento para nosotros. Es primordial, es crucial, es fundamental que nosotros tengamos un compromiso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. La palabra procura, hermanos, en el idioma griego se dice de esta forma: spoudazo, como espoudazo, pero usted le quita la E al principio. Procura, spoudazo en griego, que significa esforzarse intensamente, mostrar diligencia extrema. Eso es lo que significa la palabra procura ahí en la Biblia, hermano. Imagínense que nosotros tenemos que esforzarnos intensamente
en leer las escrituras, en comer la palabra de Dios, en poder meditarla, hermano, de una manera que no sea algo esporádico, sino que sea una urgencia, una preocupación. Hoy no he comido palabra, tengo necesidad, tengo hambre de Dios, no puedo salir ni a la calle porque tengo este hueco y necesito la palabra de Dios en mi corazón. ¿Sabe, hermano, que para esto podemos hacer un pequeño paréntesis? Los líderes que están aquí no me van a dejar mentir, hermano, cuando se va terminando ya el grupo familiar. A veces es como un momento donde algunos salen como volando, hermano. Cuando se va terminando el grupo familiar. ¿Sabe por qué algunos se van como corriendo? ¿Por qué cree que se van corriendo? Es que me van a preguntar que ¿cuántos capítulos leíste? Hermano, ¿y usted cuántos capítulos leyó? Yo, hermano, usted sabe que yo ni leo. Ja, 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 ja. ¿Para qué me pregunta ya, hombre? Ya póngale ahí todo el año. Usted sabe que yo ni leo. Hermano, ¿usted cuántos leyó? A mí póngame 4. 4. Todavía tiene duda de que son 4. Hermano, ¿usted cuántos leyó? Yo 10. Ahora sí le pegué duro a la escritura. Quedé hasta porreado, las pestañas. Hermano, ¿usted cuánto? Yo, hermano, me uno al primero. Ninguno. Y ahí están los reportes a veces, hermano. Lo triste de todo es que hay gente que ya no tiene ni un remordimiento de nada. 0, nada, 2, 3, 4. O tiene que ir a buscarlo al baño y preguntarle, hermano, salga del baño, ¿cuántos capítulos leyó? Ay, hasta acá me encontró. El compromiso con la palabra, hermano, tiene que ver con áreas de nuestra vida. Nosotros podemos ser un pueblo derrotado, hermano, sin leer la palabra. Un pueblo derrotado sin tener recursos, hermano, para echarlos a andar. Podemos ser una iglesia que padece, que languidece, hermano, débil, si nosotros no leemos la escritura. Nunca, hermano, usted se vaya a confundir que una iglesia, por muchos números de congregantes que haya, es una iglesia grande y poderosa. La iglesia grande y poderosa es la que hace temblar al enemigo cuando la iglesia recita la palabra, memoriza la palabra, se para ante las circunstancias, habla con la palabra y trata de vivir bajo el efecto y el producto y el poder de la palabra, hermano. Una iglesia poderosa es la que hace discípulos y levanta discípulos y sigue sembrando la semilla del evangelio. Esa es una iglesia poderosa que el infierno le teme, hermano. Pero la iglesia que no lee la palabra, hermano, el enemigo se pudiera reír de nosotros. Pero gloria a Dios que nosotros estamos aprendiendo, hermano, y que podemos romper ya con toda la ignorancia espiritual, salir de la oscuridad espiritual y meternos a la luz, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Dios en este día? Gloria a Dios. El compromiso es en lo intelectual. 3 áreas, por si usted gusta anotarlas. Compromiso en lo intelectual, que podamos conocer, hermanos, el contenido de las escrituras. Para eso usted puede empezar a leer ahí, hermano, antes de cada libro de la Biblia. Hay algunas hojas que dice, este libro se trata de esto. Este es el objetivo, este es el texto base. Todo viene ahí, hermano, viene como un contexto. Que podamos conocer, que podamos entender, hermano, los principios, las doctrinas fundamentales en las cuales esta iglesia, esta congregación se mueve. Que podamos nosotros estudiar con un método, pero también que tenga un propósito. ¿Cuántos han estado cumpliendo con el reto, hermanos, de leer la Biblia en este mes de septiembre? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué fue lo que se debe de haber leído hoy o que se tiene que leer hoy? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, si alguno de la congregación no lo ha estado haciendo, le exhortamos en el nombre de Jesús. No hay que ser negligentes, hermano. Hay que ser obedientes también. Lo único que se promueve es que usted y yo podamos crecer, madurar, ser más sólidos en la palabra. Si usted tiene ahí en su casa a un creyente que no está leyendo la Biblia, es momento de que usted ya le haga la vida imposible a ese creyente tibio, frío y perezoso, porque así es como está en esa condición.
El compromiso también, hermanos, lo vemos porque los de Berea en Hechos 17:11 dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Su tarea como congregación, su tarea como pueblo, hermano, su tarea como congregante, como creyente, es que después de lo que un predicador habla aquí, usted, su compromiso es ir y comprobarlo en las escrituras. Ese es su compromiso, hermano. ¿Sabe por qué? Usted no sabe, hermano, lo que vaya a pasar más adelante. Dios se puede mover a otro estado. Dios puede hacer algo contigo y tú puedes estar enfrente de un predicador, y si tú no escudriñas lo que en estos últimos tiempos se está predicando, vas a empezar a comer herejías, vas a empezar a comer falsas doctrinas que son predicadas por o inspiradas por demonios, y que los hombres empiezan a predicar y la gente comienza a desviarse. Por eso hoy en día, hermano, tanto en Estados Unidos como en Europa hay homosexuales predicando la palabra, y la gente dice amén a todo eso. Así de claro y así de gruesa está y de difícil la situación, hermano, para que usted comience a abrir sus oídos, porque lo que se viene, hermano, no es nada agradable. El compromiso es emocional. Vuelva a poner su Biblia aquí, mire, aquí en su corazón, hágame caso. Usted tiene que amar la palabra de Dios, y yo tengo que amar la palabra de Dios. Apriétala, abrázala ahí, y tú puedes decirle: Señor, ayúdame para amar tu palabra. Usted tiene que deleitarse como el salmista, deleitarse en la palabra de Dios, que es como miel en su paladar, hermano. Dice el Salmo 119:97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice aquí el salmista, todo el día es ella mi meditación. ¿Amas tú tu Biblia? Amamos la palabra de Dios. Todo el día es ella nuestra meditación, que aun cuando nos acostamos en la noche, mi conciencia está ahí también meditando en todo lo que hemos aprendido de este libro sagrado, hermano. Es algo emocional que podemos nosotros echar a andar. Es también un compromiso de acción, porque no es solo que se quede en el intelecto y en las emociones. Es que ahora lo que he aprendido lo tengo que poner en acción. Tengo que dejar que la palabra me transforme. De lo contrario, entonces me habré quedado como a la mitad del camino. Necesito que la palabra me transforme, y cuando viene la transformación, es que la verdad de Dios empieza a romper mis mentiras. La forma en la que yo vivo, la forma en la que yo hablo, la que yo pienso, comienza a trabajar el maestro de maestros con su palabra a enseñarnos, y dice: ahora ve y haz esto, ve y practícalo. Por eso en los grupos familiares, hermano, un bosquejo en el mes, para que al final del mes usted y yo practiquemos lo aprendido, porque la palabra tiene que entrar en acción en nuestras vidas. No solamente evangelizando, pero también perdonando a los hermanos, pero también reconciliándome con los demás, pagando lo que debo, tratando de ser íntegros, porque todos, hermanos, tenemos fallas, defectos, pecados, delitos, iniquidades, y necesitamos que la palabra todos los días nos limpie, nos purifique, nos vaya santificando a todos, porque todos los que estamos aquí, mientras que estemos en este cuerpo de pecado, necesitamos el agua de vida eterna sobre nuestras vidas, hermano. Obedecerla, o sea, llevar a cabo lo que hemos aprendido, aplicar esos principios bíblicos y vivir según las enseñanzas que están aquí escritas. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Me voy a quedar a la mitad del mensaje, hermano, porque el tiempo ha avanzado rápidamente, pero quiero aprovechar estos últimos momentos para decirle algo. Usted sabe, cuando una persona ya no quiere nada de Dios, ya no quiere nada de la iglesia, cuando una persona ya no quiere servir a Dios, hermano, cuando una persona como que ya no tiene sabor a las cosas de Dios, empieza a soltar, empieza a dejar. ¿Sabes cuál es la raíz principal de todo eso? El alejamiento de la palabra. Cuando tú y yo estamos en la palabra, hay un deleite en nuestro corazón.
Cuando tú y yo estamos en la palabra, tú perdonas a tu peor enemigo. Cuando tú y yo estamos en la palabra, ¿qué importa que el hermano Gustavo me haya dicho lo que me ha dicho? Yo voy y lo abrazo y vuelvo a reconciliarme con él. Y si me la vuelve a clavar, vuelvo otra vez a abrazarlo, porque la Biblia me enseña que yo ame a mis enemigos, que ore por los que me ultrajan, que sea yo alguien de bendición, que no pague mal por mal, sino que yo regrese un bien a mis enemigos, hermano. Cuando estamos en la palabra del Señor, hay gozo para servir en su obra, hay tolerancia y paciencia, hay mil y un cosas, hay bendiciones de parte de Dios. El corazón se regocija, el alma, hermano, se goza. Todo el tiempo quiere estar pensando de qué manera puede agradar a su Señor, porque hay un acercamiento a la palabra, pues el alma se ha enamorado de la palabra de Dios, hermano. El espíritu del ser humano, hermano, se conecta con el Espíritu Santo y comienza una enseñanza divina hacia la tierra. El mismo Dios hablándole aquí al hombre por medio de las sagradas escrituras, por un compromiso que podemos tener. 15 minutitos, hermano. Se ha comprobado que 15 minutos diarios de leer la palabra, se puede leer toda la Biblia en todo el año. 15 minutos, 15 a 20 minutitos. Entonces hay, hermano, un deleite conforme tú más vas leyendo la palabra. Comienza a brotarte un amor y comienzas a enamorarte de aquel que entregó su vida por nosotros. Que no es aquel quemado por haber traducido la palabra del idioma latín al inglés, o de cualquier otro idioma, hebreo, griego y cuanta cosa, hermano, y haberla traducido al inglés. Pero que nos damos cuenta que antes de que este haya sido quemado, uno antes murió en la cruz del Calvario, el autor de este libro, hermano. Entonces comienzas a tener una relación con el autor de este libro sagrado. Si ves la importancia que tiene que tengamos una Biblia en la mano. Si ves, para que no la dejemos ahí, hermano, en el carro, en la cajuela, allá arrumbada en un closet, para que no la dejemos ahí, que podamos entender, este es un tesoro, hermano. Es un tesoro que no tienes idea lo que se ha batallado, sufrido y las guerras por las que ha pasado, para que usted y yo tengamos acceso a este libro precioso, hermano. Es una grande bendición poder abrirla y comenzar a leer los salmos. Encuentra las historias de los salmistas, cómo eran perseguidos y cómo en su dolor ellos hablaban al Señor, y todo eso se convirtió en una oración. David, en el peor momento de su vida, él empieza a sacar una oración que para todos ha sido como un resuello, ha sido como un bálsamo que podemos orar y que el Señor nos puede restaurar y aún del polvo nos puede levantar. El salmista, hermano, estaba enamorado del Señor y escribió los salmos. ¿Qué decir, hermano, de las cartas de Pablo, que no fueron escritas con tinta normal, sino con tinta de su sangre? Cada episodio era a lo mejor un latigazo, un escupitajo, fue algo en su vida, hermano, y está aquí registrado. La Biblia dice que todas estas cosas quedaron ahí para testimonio y para que nosotros aprendiéramos de ellas. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar al maestro de maestros? Nosotros decimos que amamos a Dios, hermano. Nosotros decimos que amamos la palabra. Nosotros decimos que somos creyentes, pero la realidad es que posiblemente muchos de nosotros nos parecemos al estudiante de medicina. ¿Cuándo nos vamos a levantar, hermano, en el conocimiento de la palabra y que haya un compromiso de adoptar a ese compromiso firme, inquebrantable, de que podemos nosotros crecer espiritualmente? Qué terrible sería, hermano, que la iglesia se esparciera y que después el enemigo a cada uno por allá nos estuviera atacando y no supiéramos qué hacer, hermano. Cuando uno está enfermo, hermano, qué alivio y qué bendición es poder recitar algo de la palabra, porque a veces la medicina no te hace efecto, pero tú dices: Señor, el Salmo 3 versículo 5 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aunque estás sintiendo el dolor, pero estás sintiendo la presencia del Señor, y el cuerpo como que no resiste, pero el alma está gozándose, y tú empiezas ahí a hablar con el Señor, y tú dices el Salmo 4 versículo 8: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es medicina a nuestros huesos, medicina a nuestra alma, hermanos. Por eso yo quiero motivarle: no sea solo mes de la Biblia y pasamos desapercibidos y no la leemos. Hasta un reto congregacional de estar leyendo un capítulo de Salmos y un capítulo de Hechos, hermano. Y aún así hay gente que no está leyendo, hermano.
Que Dios nos ayude, hermano, a tener un compromiso con la palabra. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Lo invito a que se ponga de pie rápidamente, hermano, allí. Pero no se distraiga y no suelte su Biblia, hermano. Y con autoridad, mire, con autoridad. ¿Qué nos puede pasar, hermano? Mire, hay personas que si uno les exhorta en algo bueno y se enoja, yo ya no quiero estar aquí. Mire, hermano, nosotros queremos que todos estén aquí. Pero si vamos a estar, hermano, es porque queremos crecer, queremos avanzar, y que se pueda entender que lo que decimos no es para herir, es para edificar, y que haya esa incomodidad, hermano, en nosotros. Por eso vamos a exhortarnos los unos a los otros, en que podamos tener compromiso con la palabra. Así como tienes tu Biblia, ponla ahí a un lado del hermano, de la hermana, de tu esposa. Si es un familiar, con más razón, ahí hasta puedes abrazar a tu familiar. Y si es un compañero de la congregación, bueno, con mucho respeto y prudencia. Me gustaría que pudiéramos orar, hermano, por amor a la palabra. Y quiero dejarlo a usted, que usted haga su oración y comience a abrir sus labios. Unos minutos nada más, hermano. No va a ser mucho, pero abre tus labios. Comienza a orar. Comienza a gemir. Vamos, iglesia, vamos, líderes. Como si estuviéramos a las 5 de la mañana, iglesia. Ya dejemos de estar en secreto. Cuando digamos orar, que usted pueda abrir sus labios y podamos gemir y clamar, hermanos, con fuerza y con poder. Clama, que la palabra se clave en el corazón de tu amigo, de tu amiga, de tu esposa, de tu hijo. La palabra es la única que puede hacer libre al que está en opresión. La palabra es la única que puede romper y destrozar una raíz de amargura. La palabra es la única que puede salvar. La palabra es la única que puede restaurar. Las sagradas escrituras, en ellas encontramos la vida eterna. La palabra del Señor dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es ahí donde dejaremos nosotros nuestra vida pecaminosa, porque la Biblia nos enseña que la manera en que estamos viviendo es una manera incorrecta, y que hay bendición cuando cambiamos, pero hay consecuencias cuando no, hermano. Ora por él, ora por ella. Comprométete a que esa persona te vea escudriñando las escrituras todos los días de tu vida. De hoy en adelante creceremos, iglesia. Creceremos, Templo Betania, en las escrituras. Creceremos por fe y con compromiso en ellas. Clama un minuto más, iglesia. Un minuto más. Líderes encendidos en la palabra, supervisores encendidos en el conocimiento de la palabra. Eso traerá un impacto poderoso en nuestros corazones y en la congregación a la cual nosotros asistimos. Ora con fe, ora con fe. Recita los textos bíblicos que te sabes de memoria en este momento. Ora con fe, creyendo que cosas grandes y poderosas Dios puede hacer con esa persona. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta tarde. Puede tomar su lugar.